Cordial saludo, profesora. Mi nombre es Ruth Robles Carrillo, estudiante de octavo semestre de Ciencias de Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística, de la asignatura Lectores Autónomos. Este es el video sobre la exposición de la unidad número 2. Con respecto a la primera teoría del modelo transaccional de la lectura y escritura de Louis Rosenblatt. La segunda teoría, el lector modelo de Umberto Eco. La tercera teoría sobre la lectura de Stanislao Zuleta, y con respecto al video de Gustavo Martín Garzo de la lectura como acogida. Continuando con la exposición, con el video, ¿cuáles son las ideas o conceptos más comunes y las diferencias más puntuales entre las tres teorías? Tenemos la idea más común entre las tres teorías. La lectura es un proceso cognitivo, dinámico, de retroalimentación, interpretación y enriquecimiento del conocimiento, todo a partir de la forma como se desarrolla este proceso. En la teoría del modelo del lector modelo se enfatiza la adquisición de nuevo vocabulario y conceptos a partir de la lectura para poder entender los conceptos y temática del contenido de lo que estamos leyendo, lo que nos quiere expresar el escritor. En la teoría del modelo transaccional se habla de la relación que existe, se da entre el lector, el texto de la lectura e incluso el mismo escritor. Dentro del modo de transacción, de conocimiento, interpretación, relación en las palabras e ideas expresadas por el autor y los conceptos y pensamientos que se den en el lector. De forma similar, en la temática sobre la lectura, se habla cómo el desarrollo de la lectura puede encauzar al lector en una interpretación propia, muy particular, a otras que desarrolla en la misma otras personas que desarrollan la misma lectura. Asimismo, descubrir y aventurarnos por diferentes caminos que nos obligan a replantear nueva visión de lo que conocemos o lo que creemos conocer. Descifrar, deducir y sobre todo interpretar los diferentes códigos que el escritor expone en el texto. Otro beneficio expuesto en las teorías es el enriquecimiento del vocabulario que se da en el lector en la medida que vamos desarrollando el arte de leer. Sin embargo, en cada una de las teorías se precisa el modo de cómo el proceso de la lectura interactúa con los elementos que componen esta acción. Continuando con las diferencias entre las teorías, hablando del modelo transaccional de la lectura y escritura, el autor hace énfasis en la tríada que se da entre el lector, el texto y el contexto. Aclarando que la lectura como actividad transaccional es muy compleja al combinar la experiencia afectiva, las vivencias del lector, el conjunto de lo cognitivo expuesto en el texto. Esto está enmarcado en las características socioculturales impuestas por el contexto que rodea a las personas en el proceso de la lectura. El lector desarrolla una postura, el escritor en esta teoría transaccional expresa dos posturas que son muy marcadas en el desarrollo de esta teoría. Es la postura de poder ser predominantemente estética, predominantemente eferente. ¿A qué hace referencia en la postura predominantemente estética? A las vivencias, a las cualidades, a los sentimientos, haciendo que el lector interprete lo leído desde diferentes puntos de vista.
con respecto a la postura de predominantemente eferente, donde la atención del lector se centra en extraer, uno mismo tiene que extraer y retener conceptos útiles dentro de sus interpretaciones del contenido de la lectura, donde la atención del lector es un factor fundamental para averiguar qué hacer al terminar de leer el texto. La lectura eferente se limita a la habilidad funcional de hallar, retener, aprender, cargar, llevar consigo, y le exige a uno como lector que repita, domine, identifique las diferentes posturas que nos quiere hacer ver el autor del libro. Dentro de esta postura predominantemente diferente, seguimos en sí instrucciones. Dentro de los factores que favorecen la transversalidad de la lectura entre autor y lector, está el hecho de que exista previo conocimiento de los contenidos anotados por el autor por parte del lector, debido al campo de acción o conocimiento, o también al hecho de que el lector ya haya leído textos del mismo autor de forma previa, o del mismo contenido, mismo tema que vamos a estudiar. En el proceso educativo, el docente que deba seleccionar textos con los estudiantes debería buscar esos textos que tengan contenido relacionado de forma directa con las vivencias, con el ambiente propio, la misma comunidad educativa en que se rodea, en su entorno social, para que eso se dé una verdadera relación transaccional entre el lector, que es el estudiante, y el autor. Esto se ve sobre todo en la primaria y en la secundaria. Bueno, la pregunta B es: ¿qué es el texto? ¿Cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a cada una de las tres teorías vistas? Según Rosenblatt, el texto es un conjunto de signos capaces de ser interpretados como símbolos verbales. El texto es simplemente marcar sobre el papel un objeto en el ambiente hasta que algún lector efectúe una transacción sobre este o con este, y el significado es aquello que sucede durante la transacción. La experiencia lingüística pasada con el lenguaje y con distintos textos, como también la situación presente del lector, los objetivos, la interacción e intereses que orientan el proceso e incluyen la interpretación que se le da. La postura del lector en este acto de lectura debe ser ubicarse en algún punto de una línea continua definido por el lector, que procura establecer una combinación de los elementos públicos y privados de sentido que recaen dentro del alcance de su atención electiva, o también la posición puede resultar del grado y alcance de la atención prestada a la problemática que plantea el acto de la lectura. De acuerdo también a la interpretación que le da Umberto Eco al texto, el autor propone y analiza distintos aspectos que rigen el comportamiento de un texto, partiendo
del autor, que es el emisor, y analiza las variantes que determinan a qué tipo de lector va dirigido el texto. El texto representa una cadena de expresiones que el lector interpreta y da un significado propio al contenido de la lectura. Así también es un proceso comunicativo que consta de un emisor, mensaje y destinatario. Esto se manifiesta gramaticalmente como el mensaje. También ECO nos describe la existencia de textos cerrados y textos abiertos, que hacen referencia a cómo el lector puede construir y ampliar su vocabulario ciñéndose al contenido del texto cerrado, o dando cabida a nuevas expresiones o conceptos del texto abierto. El autor crea sobre la lectura una apreciación, dándonos una hipótesis donde el lector debe identificar si esta hipótesis es válida o existe otras interpretaciones que le den validez al texto leído. Según Estanislao Zuleta, en el texto sobre la lectura se enfatiza la importancia de saber leer. No es terminar pronto un libro, sino leerlo despacio, para interpretarlo, analizarlo, descifrar cada palabra, cada oración, tomarnos tiempo de saber si estamos entendiendo lo que estamos leyendo o si estamos leyendo por leer. No se trata de solamente leer, es leer para aprender y adquirir conocimientos. Hoy día los estudiantes han tomado la lectura como un deber o como un hábito, no lo están viendo como un hábito para obtener conocimientos, sino como obligación. Estamos olvidándonos de leer los textos para enriquecer nuestro vocabulario culturalmente. Si leemos es porque nos toca o porque nos mandaron, nos obligaron, excepto por adquirir nuevos conocimientos. El autor nos manifiesta que debemos tener un espíritu filosófico, tener la capacidad de interpretar y de extraer los códigos comunes a cada lectura. Hay que aprender a pensar e ir adquiriendo la capacidad de saber leer. Esto lo vamos adquiriendo desde que estamos pequeños, con nuestros padres nos van creando ese hábito a la lectura, que desafortunadamente no muchos no lo tenemos y nos ha costado mucho pues hacer estos trabajos. Debemos leer para encontrar respuestas o que el libro nos dé los elementos que necesitamos. Estanislao Zuleta también sostiene que no existe un código común entre el escritor y el lector de un libro, sino que el texto produce su propio código por las relaciones que establece entre los signos. Bueno, con el desarrollo del tercer punto, que es ver el video de Gustavo Martín Garzo, la lectura como acogida, y responder qué ideas expresadas por el lector tienen relación con las tres teorías vistas. Todas las teorías, el autor hace énfasis, todas tienen relación con el video, porque todas nos enseñan a adquirir vocabulario, a retener, a interpretar, a analizar, a saber leer, leer no por leer, y todo esto él lo resume con el video, en el cual hace mucho énfasis sobre el cuento, todo lo hace relación con el cuento, y para mí es el tema como que va muy de la mano con la materia que estamos viendo, ya que es esencial
para la vida futura de los niños. Entonces, haciendo en cuenta el cuento, es uno de los elementos didácticos más utilizados dentro y fuera de la escuela. El ámbito escolar, para la socialización de los niños, para enseñarles las maravillas de la naturaleza, lo cual les ayuda a interpretar el mundo que los rodea, dar un significado a los hechos cotidianos y a los que forman parte de nuestra propia existencia. También hace referencia el expositor Gustavo, que los niños ven a sus padres, nos ven a nosotros como padres como los autores de sus cuentos, y por esa razón se les debe dar de la mejor calidad. Los relatos que le hagamos deben de ser lo más posible reales, con algo de creatividad, ¿no? Imaginación nuestra, los relatos de historias creadas por nosotros, para que los niños, para que ellos puedan también crear los mismos cuentos ellos mismos. Estos cuentos que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, les crean principios y valores de la vida. Con el simple hecho de compartir un rato agradable con nuestros hijos, se les está dando muchas cosas a los niños. Es una manera muy buena de compartir tiempo con los hijos. Los cuentos que nos contaban de pequeños, los que nos leyeron posteriormente y años anteriores, y los que hemos ido leyendo nosotros mismos a lo largo de nuestra vida, nos han ayudado a la construcción a construirnos como personas, buenas personas, a interactuar. Además, los cuentos son historias creadas específicamente para enseñar, fomentar la lectura entre los más pequeños y crear hábitos de lectura, lo cual les ayudará a formarse de cara al futuro y desarrollar sus habilidades sociales y las capacidades cognitivas. El cuento puede ser la mejor ayuda para preparar a los niños a un futuro brillante, ya que los cuentos tienen un enorme potencial educativo por su influencia en la memoria y porque a los niños les encanta. Gracias, y ojalá le haya gustado mi exposición, profesora. Atentamente, Ruth Robles.